sesión número 117 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 118 queda a disposición de las señoras y señores diputadas. Y nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que moderniza el artículo 13 del Decreto Ley 1939 de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, boletín 17.581-14. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Marlene Pérez, Carla Morales y Natalia Romero, y de los diputados señores Borges Fuensalida, Leal, Martínez, Zulantay y Teao, que modifica diversos cuerpos legales para establecer medidas de seguridad y protección en edificaciones a fin de prevenir la caída de menores al vacío, boletín 17.588-14. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se refiere a la solicitud de dar celeridad a los procesos de transferencia de bienes desde esa cartera a los municipios a propósito del mega incendio ocurrido en la región de Valparaíso en el año 2024, y comunica que las medidas correspondientes al proceso de reconstrucción descritas en este plan se han desarrollado conforme con los compromisos adquiridos y se encuentran todas en periodo de cierre, debiendo estar finalizados a fines del mes en curso. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales por el cual informa el detalle de inmuebles que se encuentran en proceso de transferencias al Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de la Araucanía para el desarrollo de planes habitacionales. Documento fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del director del Servicio de Vivienda y Urbanización región metropolitana, mediante el cual se refiere a los plazos para efectuar los pagos a los proveedores, a las inmobiliarias y constructoras en el marco del programa y subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda, y comunica que ese servicio no tiene registros de un pago que haya demorado más de 5 meses o de 150 días. Un oficio del subsecretario del Medio Ambiente por el cual informa que no es competencia de esa subsecretaría pronunciarse sobre la ejecución de actividades de fiscalización en relación con el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y la imposición de sanciones respecto a su incumplimiento, porque ello corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización región del Maule, mediante el cual se refiere a los plazos de demora en efectuar los pagos a los proveedores de las inmobiliarias y constructoras en el marco del programa y subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda, y comunica que en ese servicio nos han dado retrasos, manteniéndose el plazo por parte del Departamento de Administración y Finanzas de 15 días desde que se reciben los antecedentes, exceptuando casos puntuales en los cuales no se ha recibido el aporte fiscal o cuando no se cuenta con decreto presupuestario. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización región del Libertador, Bernardo Higgins, mediante el cual se refiere a los plazos de demora para efectuar los pagos a los proveedores inmobiliarios y constructoras en el marco de los programas y subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda, y comunica que el promedio de tiempo de pago en ese servicio es 24 días desde que ingresa un estado de pago hasta que se concreta. Un oficio de la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización región de los Lagos, mediante el cual informa la ejecución de la segunda etapa del proyecto Interconexión Vial Alerce-Puerto Montt. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa el avance a abril de este año de las acciones y querellas deducidas por los directores de los servicios de vivienda y urbanización en cada región, dando cumplimiento a la glosa 23 de la Ley de Presupuesto. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite informe el primer trimestre del avance de los asentamientos precarios, dando cumplimiento a la glosa 12 de la Ley de Presupuesto. Una carta de los diputados señores Andrés Lonton, Juan Carlos Beltrán y de las diputadas señoras Paula Labra y Marcia Rafael, por la cual solicitan al presidente de esta comisión que en uso de sus facultades reglamentarias invite al ministro de Vivienda y Urbanismo y al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana para abordar la situación de venta directa del Palacio Heidemann efectuado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de esta región a la Fundación Salvador Allende. Un correo electrónico del Gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual excusan la asistencia del ministro a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad, no obstante manifiesta su disposición para asistir a una próxima invitación.
Una carta al Ministerio de Hacienda mediante el cual excusa la asistencia del ministro a la sesión de hoy por compromisos impostergables. Carta de la Dirección de Presupuesto mediante el cual excusa la asistencia de la directora a la sesión de hoy por compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. Una nota del jefe de bancada del Comité Republicano mediante el cual comunica que el diputado Luis Sánchez reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Una nota de la bancada de Renovación Nacional mediante el cual comunica que el diputado señor Jorge Durán reemplazará a la diputada Marcia Rafael en la sesión de hoy. Y un correo electrónico finalmente, diputado, del señor diputado Arroyo, por el cual solicita poner en tabla el proyecto boletín 15.682-14, refundido con los boletines 12.461-14 y 16.913-14, relativos al uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos habitados por personas menores de 12 años de edad, que se encuentra en esta Comisión de Vivienda desde enero del año 2023 en primer trámite constitucional. Asimismo, solicita que cuando se trate este proyecto invitar a los padres de Valentín Brian Gutiérrez, junto al equipo de expertos inmobiliarios que los asesora, porque su testimonio y perspectiva, especialmente en materia de seguridad, serán de inestimable valor para la comprensión y avance de este proyecto. Los padres de Valentín Brian Gutiérrez es el niño que se cayó de... Ya, entonces, ¿algún punto sobre la cuenta? Ya, varios. Sí. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Presidente, nosotros, algunos diputados acá presentes, enviamos una carta para efectos de que se pueda invitar al ministro de Vivienda y también al director de Servio en atención a lo ocurrido hace algunos años a propósito de la extinción de una obligación que tenía la Fundación Salvador Allende a través de una dación de pago, deuda de más de 560 millones de pesos que se extinguió con obras de arte, a propósito de la adquisición del Palacio de Heinemann. Y en ese sentido creo que es relevante, presidente, considerando que la Contraloría, entre otros aspectos, en su momento señaló de que había habido un incumplimiento legal a propósito de un decreto fundado del Ministerio de Hacienda que no se dictó, pero por otro lado, presidente, considerando los antecedentes de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, creo que es necesario revelar el origen de esas obras, si se cumplieron con los trámites legales, si esas obras eran de propiedad de la misma fundación, y además, presidente, el por qué a la fecha el Servio no ha recuperado dichas obras que siguen estando en manos de la Fundación Salvador Allende, cuando esas obras deberían estar en poder del Servio o en algún museo que dependa del Ministerio de Cultura, o bien alguna destinación que en su momento se quiso hacer y que lamentablemente no prosperó. La verdad es que creo que este Congreso necesita explicaciones en atención de por qué estas obras de arte que son del Estado están en las mismas manos de quienes tenían que cumplir una obligación de más de 560 millones de pesos, y en ese sentido creo que hay varios elementos para que puedan ser revisados y esas obras puedan ser en definitiva recuperadas por parte del Estado. Muchas gracias, diputado Lonton. Bueno, está presente el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, así que después de que le demos la palabra a los mocionantes de distintos proyectos, vamos a continuar con ese punto de la tabla. Puntos varios. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y saludar a nuestra secretaria y a todo el equipo. Solamente para reiterar dos solicitudes de distintos comités para ser recibidos en la comisión. Yo sé que han escrito y también me han enviado a mí una solicitud nuevamente. Por un lado, desde Peñalolén, el Comité de Luchadores de la Hermida, que lo han solicitado hace ya bastante tiempo, posibilidad de incorporarlos en una próxima sesión en que recibamos a comités. Y lo mismo de Las Condes, que es una comuna en la cual hasta ahora pocas veces se habían configurado comités, se ha organizado un comité que nos ha pedido poder venir a la comisión a exponer una situación muy particular respecto a algunos terrenos. El Comité Memoria y Derecho es un comité de vivienda de Las Condes. Ambos han solicitado y pediría que se los pueda incorporar en una próxima sesión
que tengamos para esos temas. Gracias, presidente. Acordado. ¿Algún punto sobre sobre varios? Diputado Matterson. Gracias, presidente. Hace un par de días salieron dos noticias en el diario financiero, uno referente a cómo está influyendo la permisología en el alza del costo de la construcción, que esperamos pueda solucionarse en algún minuto con el proyecto de permisología, pero aparece otra noticia que es también muy preocupante y que se refiere a lo que se está demorando la empresa en hacer las conexiones eléctricas, principalmente en lo que son edificios. Y ahí hace una denuncia, en el fondo, las inmobiliarias y exponen que en él se está demorando hasta 18 meses en la conexión eléctrica una vez que es solicitada. Y esto redunda también en un mayor alza en el costo de las viviendas, que se podría estimar entre un 3 y un 4%, lo que es realmente significativo. Por este motivo, quería solicitar a la comisión se pudiese oficiar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para ver de qué forma ellos pueden intervenir como para que se agilice el trámite de conexión. Porque mientras los edificios no están conectados, por supuesto que no se pueden habitar si no tienen electricidad. Y esto redunda, como decía, en un alza en el valor de la construcción. Muchísimas gracias. Diputada Bravo, diputada Flor Weiser después. Gracias, presidente. Por su intermedio, pedir que si se pueden priorizar los proyectos que dicen relación con que se incluyan las medidas de seguridad correspondientes en los departamentos, en la construcción de departamentos debido al fallecimiento de Valentín en la región del Biobío. Entiendo que está puesto en tabla, pero hay más proyectos que se pueden refundir y es solamente, algunos hablan de departamentos nuevos y otros de los actuales edificios que están construidos. Entonces, eso me gustaría que se priorizara. Muchas gracias, presidente. Sí, diputada Bravo, hoy día vamos a ver, tenemos invitados a todos los mocionantes de distintos proyectos relativos a esta materia, así como también a los mocionantes que ya refundimos un par de proyectos de manera de refundirlos de nuevo todos los proyectos que hoy día están en tabla y que los puedan exponer también los autores de estos proyectos. Diputada Weiss. Muchas gracias, presidente. Bueno, más allá de que sí en la cuenta ya se leyó y se de la invitación a la familia de Valentín para el análisis de los proyectos que han surgido después de esta tragedia que vivimos en nuestra región del Biobío, donde 2 menores de 5 años caen de un piso 13, en donde uno falleció lamentablemente, que es Valentín, pero esta situación no es nueva. Y yo estuve en esta comisión hace más de un año a propósito del proyecto que yo presenté el 23 de enero del 2023, a propósito de la muerte de niños que caían de altura, y donde presenté un proyecto que después se refundió con otros de los colegas que están acá y que ahora a propósito del fallecimiento trágico de Valentín hay otros, pero el mío es bastante simple, diría yo, y que era instalar mallas de protección en balcones en donde edificios de departamentos donde vivan menores de edad, es decir, menores de 12 años, donde se le entrega esta fiscalización al comité de vigilancia, que son los encargados de administrar los condominios de acuerdo a la ley de condominio. Entonces, yo sé que me parece que no corresponde que esto se haya dilatado, ya pasó, ya lamentablemente después de que yo presenté ese proyecto han seguido falleciendo niños y por eso hay otros proyectos que surgieron por la muerte de otros menores. Entonces ahora, bueno, el punto ha tomado una relevancia nacional, hay que decirlo, ha estado esto en todos los canales, los medios de comunicación, que lamentablemente así también hace la presión para que esto avance, pero hoy día a mí me parece que el bien jurídico superior que estamos protegiendo son la vida de los menores de edad, de los niños, y es urgente entonces que se empiece y se legisle sobre esto. Aquí lamentablemente tenemos que hacerlo, más allá de que algunos hay opiniones distintas respecto a la responsabilidad de los padres, en fin, que suena doloroso incluso decirlo cuando estén la familia escuchando y puedan estar entrando a debatir, porque evidentemente al final son accidentes, pero accidentes que se pueden evitar. Sí, presidente, quiero extenderme un poco, creo que es muy importante que este tema se pueda... Sí, pero usted me dio la palabra. Pero, ¿y sobre qué me dio la palabra entonces ahora? Pero yo le pregunté si era... Bueno,
Disculpe entonces. Yo pensé que eran varios, por eso le pregunto. Bueno, me Yo le voy someto a- a las normas del... Le voy a dar la de palabra cuando de nos toque revisar su proyecto. Me Están todos someto a invitados. las normas del comité, que a todo esto no me había llegado invitación en todo caso. Están todos acá. Vine igual están porque todos iba a los- pedirle que en varios me pudiera dar la palabra. Diputadas, Gracias. que están todos los proyectos que van a poder exponerlo los distintos autores. Bueno, gracias. No sé, no me ha llegado, pero bueno, nos entrar a discutir esto. Lo más importante es que se sigan, que se salven niños en lo que vengan adelante, así que no quiero ningún tipo de protagonismo, ni mucho menos. Solo quiero poder Está, la letra explicar C. el tema de mi proyecto. Gracias. Sobre varios, yo quiero pedir su oficie al Ministerio de Vivienda a fin de que se informe respecto de qué está pasando con los llamados a postulación de los subsidios de mejoramiento, porque se me ha informado que todavía no se hace el llamado del año 2024, o sea, ya el 2025 ni siquiera tiene alguna oportunidad. Y en especial también me lo plantearon en Coquimbo, dirigentes y los vecinos de la población Eugenio Marsal, que llevan tramitando sus subsidios de mejoramiento, voy a ocupar los términos del Código Civil, desde tiempos inmemoriales. ¿Ah? Entonces, que informen y que los servicios regionales, ¿ya?, informen cuántos han sido los llamados que se han hecho en el periodo 2024-2025 respecto de los subsidios de mejoramiento. El sector que yo estoy contando, esta población, que son más de 50 familias, tiene el problema de los famosos techos polilla. O sea, se les está cayendo el techo en las cabezas y todavía ni siquiera el ministerio hace el llamado a postulación del año 2024, lo que me parece inaceptable. Ya se rebajaron para beneficiar a la región metropolitana las partidas de la ley de presupuesto de estos subsidios, ¿ya? Y por lo tanto lo mínimo es que ya tengamos llamado a postulaciones, porque si no, estas familias vamos a tener que esperar a que se les caigan las casas encima para que se reaccione. Así que quiero tomar el acuerdo para oficiar al ministerio y a los servicios regionales para que informen la situación descrita. ¿Sí? ¿Aprobado? Gracias. Por otro lado, habíamos invitado, a petición del diputado Zafirio, del diputado Hirsch, al ministro de Hacienda, al ministro de Vivienda y a la directora de presupuesto, que hoy día se excusaron de venir. Quiero solicitar el acuerdo para que, por la unanimidad de la comisión, los invitemos para el próximo miércoles 18, a fin de que expongan, por un lado, el tema de el presupuesto respecto de asignado de vivienda, y que supuestamente se estarían cortando algunos, especialmente los que hice relación con lo que es la adquisición de terreno, y también, como lo señaló el diputado Hirsch, que el Ministerio de Vivienda en particular exponga respecto de la prórroga o no de la ley de emergencia habitacional. ¿Acordado? Diputado Borges, sobre el punto del diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, sobre el punto, yo le solicitaría que se oficie a las autoridades que están invitadas para que previamente nos hagan llegar la información, cosa que cuando nosotros tengamos la reunión la próxima semana, tengamos los antecedentes y podamos intercambiar opiniones, por decir lo menos. Pues si no van a entregar en ese día, vamos a estar esperando. Entonces, eso podría. Muchas gracias, presidente. Perfecto, acordado por unanimidad entonces. Diputado Borges. Gracias, estimado presidente. Yo quiero sumarme al oficio que usted solicitó, pero quiero dar más datos concretos. En la región de los lagos, 1.095 familias postularon a este subsidio de térmico para remodelación de sus casas, y fueron aprobados cerca de 400. Y postularon, estimado presidente, el año 2023. Y en mayo de este año recién le han informado que van a quedar más de 600 familias que cumplieron con todos los requisitos sin poder tener los recursos para poder, ¿no es cierto?,
tener, especialmente en una región que el invierno es tan crudo, pudiéramos tener casas con temas térmicos y poder mejoramiento. Así que yo quiero hacer un llamado especialmente al Ministerio, porque pareciera que este subsidio no lo han tomado en cuenta como debería ser. Creo que impacta especialmente en las familias y también impacta en las empresas que estaban, ¿no es cierto?, buscando alternativas de poder ayudar a estas familias a sacar adelante estas casas que algunas están todavía en poder recuperarlas. Así que yo le doy datos concretos, son 1095 en la región de los lagos, cerca de 413 fueron aprobadas y son postuladas desde el año 2023, estimado presidente. Entonces, estamos en mayo del 2025 y para nadie sería un misterio de que no pueden ocurrir que en 2 años no tengamos ninguna disposición de poder tener recursos frescos para poder ayudar a estas familias que lo único que quieren es mejoramiento en un invierno que lo más probable que va a ser muy crudo en la región de los lagos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Borges y Sara. Puntos varios. Bueno, entonces vamos a partir ofreciéndole la palabra a los diputados mocionantes de los distintos proyectos que dicen relación con la protección de malla en los balcones y ventanas de edificios. Voy a ofrecer la palabra al diputado Héctor Ulloa, que es autor de la moción que modifica la ley 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria para hacer obligatoria la instalación de mallas de seguridad en departamentos en que habitan menores de edad. Es el boletín 16.913-14, que está refundido con el 12.461-14 y 15.682-14. Sí. Sí, dale. El micrófono, ¿no? Ahí sí. Presidente, el orden de la exposición de los invitados de estos proyectos de ley va a ser de acuerdo a la antigüedad de los proyectos ingresados o de los más últimos hacia atrás. Porque, por lo que tengo entendido, el proyecto... diputado Ulloa me pidió, como miembro de la comisión, poder exponer primero porque tiene que ir a otra comisión. Perfecto. Y por lo tanto yo le doy la palabra y como es prerrogativa del presidente, le voy a dar la palabra al diputado Ulloa y después voy a seguir con el... Gracias, presidente. Con el orden. Diputado Gilche. Sí, una pregunta práctica, presidente, saber cuáles son los proyectos o cuántos son para tener un poco el contexto antes de que expongan. Porque los vamos a refundir todos. ¿Se van a refundir todos? Sí. Ok. Pero queremos que... Diputado Ulloa. Gracias. Sí, le voy a pedir un tiempo acotado, dado que tenemos más exponentes. Muy simple. La petición es concreta, simple, pero al mismo tiempo urgente. Junto con la diputada Flor Weiss, por ejemplo, y con el diputado Durán, tiene efectivamente una moción mucho más antigua que la presentada por mí el año pasado. Esto dice relación fundamentalmente con que esta iniciativa lamentablemente no ha prosperado en su momento en su tramitación y lamentablemente hemos estado en presencia de tragedias que son absolutamente evitables. Esta semana el país entero se conmovió por el caso de Valentín. Es además de gran indignación, creo, para muchos de nosotros que este proyecto pudo haber eventualmente evitado una muerte de haber sido quizá un poco más proactivo en su tramitación. Este proyecto lo que busca es establecer la obligación de instalar mallas de seguridad en balcones y ventanas de departamentos habitados por menores. Nada más, pero tampoco nada menos que esto, una medida lógica y urgente. Este proyecto nace, inclusive el proyecto en particular, nace el año pasado, el 3 de junio. Lamentablemente un menor de 3 años perdió la vida tras caer de un 8º piso en la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana. Lamentablemente estamos reaccionando tarde, no estamos adelantándonos a las tragedias y solo lo estamos lamentando. Por último, destacar que el plan habitacional de este gobierno contempla que la construcción de departamentos para miles de familias que con gran esfuerzo cumplen el sueño de la casa propia, pero que una vez ingresan a sus lugares, ¿qué garantía real finalmente de seguridad tienen para sus hijos o para sus seres queridos? Quiero creer que la vivienda digna no solo significa entregarle un techo, sino también velar por su seguridad. Este proyecto, y con esto termino, en simple, presidente, dice relación con una modificación a la ley sobre copropiedad inmobiliaria, destinando
a regular otras medidas en el acápite, otras medidas de seguridad no contempladas en la ley, incluyendo en dicho párrafo un artículo 43 bis nuevo destinado a establecer la obligatoriedad de instalar mallas de protección o de seguridad en balcones, ventanas u otros sectores que impliquen un riesgo de caída en todas aquellas unidades que sean habitadas por menores de edad. La obligación establecida puede traspasarse además al arrendatario u ocupante a cualquier otro título con el fin de ponerse en todos los ámbitos jurídicos posibles. Por último, y con esto termino, presidente, el plan de emergencia habitacional avanza también sobre la copropiedad y por tanto es muy importante avanzar en esta medida de protección porque finalmente, dado que el suelo cada vez es más caro en nuestro país, la edificación en altura se está convirtiendo en una constante para alcanzar el sueño de la casa propia, sobre todo de miles de familias en el sur de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Ofrezco la palabra al diputado Jorge Durán. Vamos a continuar con la antigüedad de los proyectos y vamos a terminar con después la diputada Flor Weisse, después la diputada Mix y después la diputada Marlene Pérez. Diputado Durán. Gracias, presidente. Presidente, con mucha pena, quiero señalar la fecha que se ingresó este proyecto de ley. El 13 de marzo del año 2019. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Con cuántos presidentes de esta comisión he hablado para que este proyecto se ponga en tabla? Ha sido una lucha larga, presidente. Agradezco que más colegas con distintas mociones se incorporen a esta solicitud, presidente. El año pasado, cuando falleció un niño en Quinta Normal, hablé con usted, presidente, para que pudiéramos tramitar este proyecto y sé que se dio urgencia a otros proyectos de permisología y que también son necesarios, presidente. Pero este proyecto, presidente, más que apuntar al déficit habitacional, este proyecto salva vidas. Y este proyecto no busca aumentar el costo de la vivienda. Esto es como un auto. Usted compra un auto. Si usted va con un menor de edad, tiene que tener la silla de seguridad. Da lo mismo si el auto es arrendado, si es de la propiedad o no. Si transporta a un menor de edad, tiene que llevar la silla de seguridad. Y este proyecto apunta a eso, presidente. A que en cualquier vivienda de segundo piso hacia arriba, donde habiten menores de 12 años, tiene que existir malla de seguridad. Y esto es tan simple, presidente, como modificar la ley de urbanismo y construcción. En el artículo 29 se agrega un nuevo inciso que hace obligatorio en los departamentos la instalación de mallas cuando habiten menores de 12 años. Presidente, y la fiscalización de esto es súper simple. Así como cuando un vehículo fiscaliza a un conductor, si va un menor, saca parte o no saca parte. Acá lo puede fiscalizar un carabinero, un inspector municipal. Es simplemente cumplir la ley. Esto no va a afectar el precio de la vivienda. Presidente, por favor, pongamos en tabla este proyecto. Del año 2019 ha sido ¿cuántos niños más tienen que morir? El déficit habitacional es un problema. Hay muchas falencias que tenemos que avanzar en la permisología. Pero este proyecto apunta a salvar vidas, a salvar niños. ¿Cuántos niños más tienen que morir para que este proyecto se ponga en tabla? Al presidente de la República, como su intermedio presidente, se le dio suma urgencia a la ley del pajarete. Dele urgencia a este proyecto, que no tiene que llevar el nombre de una víctima, tiene que buscar salvar vidas, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Durán. Si yo tuviera la urgencia en mi poder, créame que sería distinto. Diputada Flor Weisse. La diputada Weisse es autora de la moción que establece el uso obligatorio de mallas de seguridad en departamentos habitados por personas menores de 12 años, correspondiente al boletín 15.682-14, que está refundido con el proyecto del diputado Durán y con el proyecto del diputado Ulloa. Tiene la palabra diputada Weisse. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, me había extendido antes, le pido disculpas, no tenía que estaba en tabla específicamente, digamos, el debate o la explicación del proyecto, pero el proyecto, ya lo señalé, obedece a una urgencia que ha esperado mucho tiempo y donde efectivamente aquí se trata de salvar vidas, que no sigan muriendo menores de edad. En el momento en que yo presenté el proyecto ya había fallecido el 9 de
octubre del 2022 en Chihuayante, una niña de 2 años por caer también de un edificio. El 17 de octubre, un menor de 3 años en la comuna de La Serena. Luego el 13 de diciembre, una niña de 3 años por caer del piso 14 de Quinta Normal. Y bueno, más otros, lamentablemente, que es trágico tener que contar, digamos, los niños fallecidos por esto. Y ahora con esta tragedia de carácter nacional, en donde estamos lamentando el fallecimiento de Valentín. Mi proyecto es bien simple, tampoco va a aumentar el costo de construcción, porque se dijo en su momento que encarecía el costo de las viviendas, en fin, esto es el costo, y porque no es solo de viviendas nuevas, aquí yo estoy hablando de donde residan menores de edad, es decir, en las viviendas o los edificios de departamentos actualmente existentes, y en los que se construyan y lleguen a vivir menores de edad, tienen que instalarse obligatoriamente mallas que son transparentes, porque también otro elemento era que pueden alterar la estética, incluso el edificio, cosa que no me parece. En este caso, aquí el bien, como dije, superior a proteger es la vida de los menores, pero que se instalen estas mallas que son de costa del propietario o del arrendatario, y donde el cumplimiento de esta medida se le encomienda al comité de administración del edificio, y su no cumplimiento tiene una multa de 1 a 10 UTM que va a ser en beneficio municipal, sin perjuicio de que tiene igualmente la obligación de instalarse una vez vencido, digamos, el plazo, en el plazo de 30 días desde cursada la infracción. Entonces, hoy día a mí me parece que esto es una prioridad también, el que se le ponga urgencia a este proyecto, no es de resorte del presidente. Yo aquí lo hago esto una urgencia para que el presidente de la República le dé la urgencia a este proyecto, porque se trata de salvar vidas. Hay otras iniciativas que se agregan también. A mí me parece que aquí lo que tenemos que hacer es sumarnos todos y que efectivamente salga una ley que obligue y que se trata de regular. Algunos señalan que la libertad es la que tiene que primar, o la responsabilidad también de los padres o quienes están al cuidado, pero efectivamente esto es un accidente, y los accidentes siempre se pueden evitar o se pueden bajar los riesgos para que ello ocurran. Y esta es una manera efectiva, eficaz, eficiente, que muchos familias ya la están incorporando, los que tienen niños chicos lo han incorporado, pero aquí es donde tenemos que entrar nosotros, pues exigiendo a través de las regulaciones legales. Entonces me parece que este es el momento de que esto se empiece a debatir, se debata con la urgencia que corresponda y nos podamos poner de acuerdo para, como digo, evitar que sigan muriendo niños. Esto es una urgencia, presidente, el proyecto es simple. Puede haber mayores complejidades seguramente en el análisis de él a propósito de la ley de urbanismo, la ley de copropiedad, pero la idea es que esto pueda avanzar lo más pronto posible. Aquí lo dijo el colega Durán, se le da urgencia o se tratan proyectos como el Pajarete, y aquí estamos hablando de los niños de Chile, que tenemos que resguardarlos, tenemos que cuidarlos. Así que con responsabilidades de lo que nos corresponde, nuestro rol es legislar. Y por supuesto que eso es lo que hoy día a mí me llama a estar acá presentando este proyecto, que no es primera vez. Ya estuve en esta comisión por lo mismo, a propósito de los fallecimientos de niños, y ha pasado más de un año, casi 2. El proyecto lo presenté ya hace 2 años y medio, estuve al año y algo acá y estamos igual, solo que han seguido muriendo niños, y eso es lo que a mí no me parece y tenemos que evitarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Valls. Entonces le voy a ofrecer la palabra a la diputada Claudia Mix, autora de la moción que modifica diversos cuerpos legales para establecer la obligación de instalar medidas de seguridad en ventanas y balcones de construcciones superiores a 2 pisos. Boletín 17.284-14. Diputada Mix, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo traía una presentación, si no les molesta, lo más rápido que pueda, porque tiene algunas diferencias con los proyectos anteriores. De hecho, lo habíamos conversado con usted en su momento. Sí, lo puedo explicar, pero quizás me pueda acompañar la presentación que la tienen en la comisión. Sí, por favor. Yo valoro un montón la existencia de varios proyectos. Lo habíamos conversado en su momento con el presidente. Pero efectivamente este proyecto, a diferencia de los otros, incluye edificaciones nuevas y también existentes, y por eso que hace modificaciones no solo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino también a la Ley sobre Arrendamiento, porque hoy día ¿quién le pone reglas a los edificios que ya existen? Y en ese sentido también nosotros, ahí está, está ingresado
formalmente de noviembre, pero yo al principio intenté sumar firmas de los integrantes de la Comisión de Vivienda, eso no fue posible, por eso finalmente lo ingresamos igual. Bueno, ahí ya tenemos los datos, de más de 17 accidentes fatales en los últimos 5 años, mayormente menores de edad, pero también tenemos personas mayores que se han visto accidentadas. Entonces, para nosotros, este proyecto no ponemos límite a la edad, porque además es muy complejo. Si nosotros obligamos a las constructoras a poner malla, los niños crecen, hay que sacar la malla, porque también hay harta protección con las mascotas, y a veces también lo que nos ha ocurrido es que caen cosas desde los edificios. También hay denuncias de que le han caído maceteros, del 10º piso, gente herida. Por esas razones no es menor que no solo pongamos el foco en eso, sino que también es un peligro el hecho de que caiga algo de pisos del edificio, digamos. Avanza nomás. Nosotros ponemos 3 ideas matrices en el proyecto que establecen la obligatoriedad de instalación de las mallas de seguridad en balcones y ventanas, no solo los balcones. De hecho, el otro día los niños que se cayeron se había roto la ventana, no cayeron del balcón. Eso para que los 2 hermanitos, para que lo sepan. Regula responsabilidad, fiscalización, sanciones y normas técnicas, y además incluye disposiciones específicas para vivienda en arriendo. Dale nomás, por ahí ven rápido. Eso para nosotros es importante, porque en inmuebles, piezas o habitaciones arrendadas o subarrendadas que superen los 2 pisos y contengan balcones y ventanas, deberán contar con mallas permanentes de seguridad para tal efecto. El arrendatario o subarrendatario estará autorizado para instalarlas, imputando dicho costo a la renta pactada con el arrendador. Dale nomás. Eso para, entendiendo que es complejo para quien ya lo arrendó, ¿no? Y entrada a vigencia, obviamente nosotros queremos que sea luego, todos leemos la urgencia del proyecto, que se pueda dar vigencia dentro de los próximos 6 meses, y que las edificaciones nuevas, cuya recepción final sean otorgadas posterior a la instalación de las mallas. Y el último articulado, que inmuebles, piezas o habitaciones, no, eso te devolviste a la siguiente, por favor, después, la que sigue. Sigue, no, es la siguiente. Dale, la última, ahí está. No, la que viene, después de esa. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago la diferencia entre nuestro proyecto y los otros? Primero, porque ninguno considera la ley de arrendamiento, que nos parece que es bien importante. Segundo, el proyecto mandata a las empresas constructoras desde el inicio para que instalen las mallas. No que quede la responsabilidad de los comités de administración, sino que los edificios desde un inicio contengan la instalación de las mallas. Tercero, no pone diferencia en la edad, por lo que ya les mencionaba, animales, cosas que caen. Y por último, este articulado que nos parece que también es bien importante, que todo nuevo diseño de vivienda que exceda los 2 pisos deberá contemplar mallas de seguridad en balcón y ventana. Su instalación será responsabilidad de la empresa constructora, como lo decía recién, que es un requisito básico para la recepción final de la obra. Si la empresa constructora entrega un inmueble sin cumplir con la instalación, va a recibir una sanción. Las edificaciones existentes son responsabilidad del propietario. También va a adquirir una multa si en un plazo que acorde la ley no se han instalado las mallas. Un reglamento que emana del Ministerio de Urbanismo para proceder a la fiscalización, y cualquier incumplimiento a la norma puede ser denunciado en las direcciones de obras municipales, y tanto la DOM como los comités de administración deberían de fiscalizar no solo la instalación de viviendas nuevas, sino, como les explicaba, aquellas que ya están arrendadas o que existen, insisto, más allá de los 2 pisos, insisto, sin importar la edad de quienes habiten esos departamentos. Ventanas y balcones, para nosotros también es importante hacer esa diferencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Mix. Y finalmente le ofrezco la palabra a la diputada Marlene Pérez, autora de la moción que modifica diversos cuerpos legales para establecer medidas de seguridad y protección en edificaciones a fin de prevenir la caída de menores al vacío, correspondiente al boletín 17.588-14. Diputada Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de abordar de inmediato un tema que a nuestra región, a mi distrito, a la ciudad que represento, nos tiene profundamente afectado por lo que vivimos por el pequeño Valentín, algo que nos ha dolido muchísimo
principalmente a quienes tenemos hijos. Ha sido algo muy doloroso y evidentemente yo sabía de muchas de las iniciativas que ya estaban presentadas. Creo que lo positivo de ver que hay tantos proyectos es que se van a fundir, ¿verdad? Y que va a ser un gran proyecto el que vamos a poder tener y que espero nunca más un niño pierda la vida producto de lo que ocurrió con el pequeño Valentín. Y mi proyecto, en definitiva, se enfoca en los nuevos proyectos inmobiliarios. Hoy día creo que es importante, vemos grandes edificios con muy pocas medidas de seguridad y creo que es importante también hoy día enfocarnos en que aumenten los estándares de seguridad de los edificios y que muchas parejas que hoy día se compran un edificio, un departamento, profesionales que pretenden tener un hijo o que tienen hijos y que quieren tener mallas, que hoy día las constructoras te den la opción de poder ellos entregarte el edificio con estas rejas o con estas mallas y que te den esta posibilidad, digamos, porque nosotros nos imaginamos que también hay que tener en cuenta cuando tengamos el proyecto, cuando tengamos a los expertos acá, de que realmente las mallas, las rejas que se coloquen en los edificios sean realmente de calidad y no sea solamente para cumplir la ley, como muchas veces suele ocurrir, ¿verdad? Yo creo que acá es importante también que si vamos a hacer una regulación sea algo que realmente funcione. Así es que además también modifica mi proyecto la ley de copropiedad, que a quienes tengan estas mallas de seguridad no las quiten, digamos, y si las quitan, evidentemente tengan una sanción por desobedecer, digamos, la norma. Así es que yo espero que este proyecto pueda finalmente tener aceptación dentro de la comisión y que se pueda fundir con los demás proyectos y podamos tener una regulación al respecto y no tengamos nunca más un accidente tan triste como el que vivimos en nuestra ciudad de San Pedro de la Paz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marlene Pérez. Entonces, bueno, tenemos los proyectos de ley, boletín 17.588-14 de la diputada Marlene Pérez, quien acaba de explicarlo. Tenemos el boletín 17.288-14 de la diputada Mix, que hizo su presentación. Aquí los tengo, si los necesita. Son el 17.588 de la diputada Pérez, 17.284-14 de la diputada Mix, y nosotros ya habíamos solicitado la autorización a la sala para refundir los boletines números 16.913-14, que ese es del diputado Ulloa, el boletín 12.461-14 del diputado Jorge Durán y el boletín 15.682-14 de la diputada Flor Weisen. Por lo tanto, quiero pedir el acuerdo de la comisión para que a los proyectos ya refundidos, el de la diputada Weiss, el del diputado Durán y el del diputado Ulloa, los podamos refundir también con los proyectos de la diputada Marlene Pérez, boletín 17.588-14, y de la diputada doña Claudia Mix, boletín número 17.284-14. Entonces, ¿tomamos el acuerdo para pedir la autorización a la sala? Ya, entonces, acordado. Perfecto. Entonces, continuando con la tabla de la sesión de hoy, bueno, sí, diputada Mix. El de acá.
Antonio. Ya, hablo por el de acá, no es problema. Presidente, quiero agradecerle, primero, que haya considerado en el refundido de los proyectos. Pero ¿qué viene? ¿Usted va a definir la fecha? ¿Van a convocar a los invitados? ¿Cuándo lo van a hacer ahora mismo? Porque veo que va a continuar con la tabla. Entonces, como no soy parte de la comisión, quería preguntar si ya tiene presupuestado fecha, si lo van a acordar al tiro. Primero, la autorización de la sala. ¿Ya? Y de ahí vamos a colocarlo en tabla el proyecto. Ya, perfecto. Pero necesitamos primero la autorización para continuar con la discusión. Después de esa autorización, sí, y ahí lo vamos a poner de acuerdo con los miembros de la comisión, ya, también porque tenemos, por ejemplo, un proyecto con urgencia suma que es de bienes nacionales. Entonces tenemos que ver cómo complementamos ya los distintos proyectos para poder legislar ambas, la moción y el mensaje en este caso. Muchas gracias. Diputado Hirsch. Ya. Sí, la autorización y lo vemos. Ya. Ya, entonces, continuando con la tabla, el punto 2 era recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo, quien se excusó, y al director de Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, señor Roberto Acosta Cum, y a los diputados señores Juan Carlos Beltrán, que es miembro de la comisión, y Andrés Longton, que se encuentra presente, y las diputadas señora Paula Labra y Marcia Rafael, para que se refieran a la venta directa del Palacio Heiremans, efectuada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana a la Fundación Salvador Allende. Y tengo entendido que asiste el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, señor Roberto Acosta Querum, junto al subdirector jurídico, don Fernando Bravo, y ¿quién más lo acompaña? Perfecto, ¿ya? Entonces, diputado Longton, diputado Beltrán, ustedes acompañaron una carta sí, pero ¿dónde está la carta? Acá está, en el punto 12 de la cuenta, que es una carta de los diputados señores Andrés Longton, Juan Carlos Beltrán y de las diputadas señoras Paula Labra y Marcia Rafael, por la cual solicitan al presidente de la comisión, en uso de sus facultades, ¿no es cierto?, citar, a quienes ya presentamos, a fin de abordar la situación de venta directa del Palacio Heiremans. Diputado Longton, diputado Beltrán, no sé, diputado Longton, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Da la bienvenida a los funcionarios del Servio. Presidente, hay muchas interrogantes que tienen que ver con no solamente la fallida compra de la casa del expresidente Allende, que se quería ocupar un mecanismo bien particular, que era entregar la misma casa que se le estaba vendiendo al Estado a la Fundación Salvador Allende, en comodato u otra figura jurídica, y eso obviamente implicaba que el Estado compraba, pero le entregaba al mismo que vendía la casa para que fuera administrada. Y uno podría haber dicho, es un caso excepcional, pero no exento de cuestionamiento respecto al privilegio que ello significaba en atención a una compra que no debería haber procedido por ningún caso, no solamente por la inhabilidad, sino además porque es una figura que en definitiva debería haber mutado y haber sido una casa que hubiera sido declarada patrimonial, sin que el Estado desembolsara casi 1.000 millones de pesos. Y en ese sentido, presidente, uno podría haber dicho, esto pasó con la familia Allende una vez y no ha pasado antes, pero nos encontramos con otra situación que ocurrió antes, que nos hace pensar de que acá pareciera ser una situación de privilegio constante con la familia Allende. Y es tiene relación con la compra del Palacio Heiremans por casi 23.000 UF, que en definitiva solo se pagaron unas cuotas el año 2006 y que finalmente se terminó después de 8 años sin pagos, cosa bien extraña que pasen 8 sin pago y no sea perseguida el deudor. A cualquier chileno, si deja de pagar una cuota, le aseguro que le caen todos los organismos encima. Bueno, eso pareciera ser que con la familia Allende no ocurre. Y después de 8 años de no pagarle al Estado más de 560 millones de pesos, que era la deuda que mantenían con
el Serviu, que era el propietario de la vivienda que había vendido a la Fundación Salvador Allende. Resulta que en un mecanismo bien excepcional establecido en el decreto ley 1056 del año 55 de Hacienda, se salta en una regla general. La regla general es subasta pública o ofrecimiento público para efectos de poder vender esta casa. Y se van por el artículo 14, que es excepcional, es decir, saltarse la regla general para efectos de ir a otro mecanismo, como fue en este caso la dación de pago, es decir, a través de obras de arte. Pero resulta que la Contraloría del año 2017, si no me falla la memoria, o el 2020, porque se demoró un tiempo en resolver, dice que acá hubo un vicio de origen. Y es que nunca hubo un decreto supremo firmado por el Ministerio de Hacienda ni por el Ministerio de Vivienda de acuerdo a ese decreto de ley que autorizara esta compra. Por lo tanto, acá hay un vicio que tiene que ver con una formalidad jurídica que no se cumplió. Y la Contraloría dice acto seguido, bueno, esto prescribe porque han pasado muchos años, pero claramente hay un vicio que invalida el acto. Entonces, la primera pregunta, obviamente ustedes no estaban en esa época y por lo tanto no tienen conocimiento de las motivaciones que lo llevaron, pero sí tienen los antecedentes de cómo ha estado el cumplimiento de distintas obligaciones que tienen que ver con las obras. Si tienen información y antecedentes de por qué no se cumplió con ese acto jurídico fundamental para que se perfeccionara el acto, y lo más importante, ¿qué ocurre con las obras que fueron entregadas en depósito, a propósito que se extinguió la obligación por dación de pago, pero en depósito a la Fundación Salvador Allende? Porque hay varias interrogantes. Primero, el origen de esas obras. ¿Esas obras eran originalmente de la familia Allende? Porque hay un antecedente previo de que esas obras se le entregaron al Estado de Chile en principio de los 90. Entonces, ¿esas obras estaban dentro de ese catálogo? ¿Hubo certificado de origen de esas obras? ¿Pago de impuestos? ¿Control aduanero? Porque el Estado, al momento de condonar una deuda o extinguir la obligación, tiene que tener certeza del origen de esas obras, no solamente del valor que lo acreditó en su momento el Museo de Bellas Artes, pero sino que además el origen y si son fidedignas y si el valor corresponde con la realidad. Es decir, todo un cumplimiento de obligaciones respecto a los certificados de esas obras y particularmente si esas obras pertenecían o no a la Fundación Salvador Allende. Y por último, presidente, ¿por qué no han recuperado esas obras? Porque resulta que esas obras se entregaron parcialmente y circunstancialmente a la Fundación Salvador Allende mientras se remodelaba el Museo Anahuac, Museo Cultural Anahuac. Pero resulta que el museo fue ya renovado hace bastante tiempo, sus obras ya terminadas. Por lo tanto, ¿por qué no se han recuperado esas obras? Se han pasado tantos años. Y ahora sí, por último, presidente, ¿qué pasa con el estado de conservación? Porque hay una obligación del Estado de velar porque esas obras estén en buen estado de conservación, que hayan seguros asociados, que haya una fiscalización permanente por parte de que esas obras no solamente estén bien cuidadas, sino que estén en dicho lugar. Por lo tanto, presidente, hay varios interrogantes que tienen que ver con que si efectivamente la situación de privilegio está clara, de que operó, que hubo una situación de privilegio con la familia Allende una vez más, pero además que este mecanismo excepcional haya cumplido con los requisitos formales y legales para efectos de que tenga validez en el tiempo, porque por lo menos a mí me parece que hay muchas interrogantes que se han mantenido en el tiempo que tiene que ver precisamente con no solamente no la persecución de la deuda, sino que además lo que ocurrió con estas obras, que en definitiva el Estado pareciera ser que con la familia Allende ocupó la misma figura que iba a ocupar con la fallida compra del expresidente Allende, es decir, se pagó con obras y las obras quedaron con el mismo destinatario que finalmente las compró. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, hubo una dación en pago y un depósito. Esa es la figura. O sea, hubo una dación en pago con las obras de arte al Serviu y el Serviu se lo dejó en depósito mientras se inauguraba el Museo Anahuac. Esa es más o menos la lógica. Hace 8 años. Diputado Bertrán, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los invitados funcionarios del Serviu. Señor presidente, por su intermedio yo voy a hacer unas preguntas directas, porque ya don Andrés hizo un relato bastante completo de lo que hemos escrito. Primero, es cierto, si a la Fundación se le habría realizado una venta en forma directa. Punto 1 y 3. Que se me informe si esto realmente fue así y las razones por las cuales se fundó para realizar esta venta directa. Estamos hablando de alrededor de 23.000 UF en 8 años
y que aparentemente no se habrían pagado las 23.000 UF. Me interesa por su intervención, señor presidente, que se me responda a esto. Si esto es real, ¿cuáles serían las razones o fundamentos legales para dar este tipo de franquicia que no se cumplió? Y la última pregunta, señor presidente, por su intermedio, si las obras se encuentran inventariadas y en qué lugar se ubican. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Le voy a ofrecer la palabra al director a fin de que pueda distribuir ahí las respuestas con su equipo. Director. Perfecto. Voy a partir primero cediendo la palabra a Fernando Bravo, principalmente en lo específico respecto al proceso, por decirlo de alguna manera, que se lleva adelante para la adquisición de las obras. Sí, aquí lo importante es señalar que Ahí sí. El Servio es un organismo público que tiene patrimonio propio, personalidad jurídica propia y una normativa propia. Por lo tanto, en lo que a la venta, adquisición de propiedades se refiere, yo diría que tenemos una norma excepcional que no es la habitual que rige para el fisco. Ya eso es lo fundamental. Hoy día tenemos una norma que es la resolución 14464, en el año 2017 era otra norma previa a la que acabo de indicar. Y en definitiva, lo que yo puedo plantear es que en la adquisición de la vivienda nos sometimos a la norma. Yo no estaba en la época, obviamente no participé de la venta directa, pero las autoridades de la época invocaron la normativa que existía al efecto. Por lo tanto, eso es lo primero. Aclarar que el Servio no es fisco desde el punto de vista jurídico y por lo tanto tiene una normativa especial. Una normativa que le permite una cierta autonomía, eso es verdad, no total, obviamente, como cualquier organismo del Estado, se tiene que someter a los controles que se le aplican, pero en lo que planteaba el diputado Longton, nuestra normativa no nos impone, como sí le sucede, por ejemplo, al Ministerio de Bienes Nacionales, a otros ministerios, la venta a través de decreto del Ministerio o decreto supremo en su caso. Eso es lo primero. El Servio tiene su propia normativa, decreto supremo 355, y luego hay una resolución hoy día, que es la que nos rige, que es bastante detallada en lo que a la normativa específica se refiere. Y nosotros habitualmente, el Servio habitualmente le vende a municipalidades, a fundaciones, a centros culturales, en el ejercicio de sus facultades. Eso es lo primero, ¿ya? A la respuesta del segundo diputado, ¿cierto? Don Juan Carlos Beltrán, si hubo una venta directa, sí, hubo una venta directa, ¿ya? El monto exacto, para ser preciso, fue de 27.493 unidades de fomento, un poquito más de lo que usted plantea, ¿ya? A ver, las razones, acá hay que distinguir dos cosas. Las razones formales, jurídicas, son las que acabo de indicar. Está la facultad de hacerse, está la normativa, está el decreto supremo, está la resolución, y aquí Marcelo va a explicar después que también hay una autorización expresa de la subsecretaría de la época, no entiendo, de la adquisición. Por lo tanto, a mayor abundamiento hubo una autorización ministerial al efecto. Las razones de fondo, las políticas, por así decirlo, las estratégicas o lo que sea, bueno, esas son razones que creo que no nos corresponde a nosotros evaluar porque las tomó obviamente la autoridad de la época, considerando las circunstancias de la época que sucedió hace ya 9 años, ¿ya? Así que eso es lo que a la venta se refiere, ¿ya? El segundo tema de las obras, Buenas tardes, gracias por la invitación. Como dice el subdirector jurídico, y solo para complementar, el año 2004 es la transferencia, que es lo primero que ustedes se refirieron y que tiene que ver con el fundamento de la autorización de por qué no se ocurrió Hacienda, y en la explicación quedó Fernando, y después hay, con posterioridad, el año 2017, 2016 está el tema de la dación en pago de los cuadros, de las pinturas, que son actos administrativos distintos, sí. Y solo para complementar al subdirector, efectivamente, Servio Metropolitano y todos los servios metropolitanos tienen normativa propia para los efectos de transferir inmuebles. Y la razón es muy simple, porque nuestro giro es un giro de construcción y un giro inmobiliario, digamos. No es giro, no es una sociedad, pero es un organismo público. Entonces, de acuerdo a las facultades, nosotros tenemos normativa expresa. De hecho, hoy día es la resolución 14464. Con anterioridad a eso había otra normativa y yo lamentablemente busqué y no encontré la normativa que pueden haber recurrido a ellos porque no estaba vigente, la 14464, esa resolución que es ministerial, no estaba vigente en esa fecha. Y la discusión ahí es, y que sigue de esa fecha, que lo hace alusión el decreto ley, es si el inmueble es prescindible o imprescindible, ¿ya? Y hay una categorización distinta hasta el día de hoy de si es prescindible o imprescindible el inmueble. Solo para explicarlo brevemente, se refiere a la imprescindibilidad a la posibilidad que Servio pueda disponer de los inmuebles que tienen que ver con su giro. Por ejemplo, la compra de un terreno para los efectos de hacer vivienda, que es más simple.
Aquí, claro, aquí podría estar ahí el tema de la calificación, que es un tema bastante subjetivo, la verdad, si esto era para un programa habitacional o no. Pero no nos corresponde a nosotros hacer eso porque, como señaló Fernando, en la resolución 122 que autoriza esto, dentro de los vistos y considerando, está la solicitud al Ministerio, a la Subsecretaría, a través del departamento que veía esto, que era el Departamento de Gestión Inmobiliaria, que era el que administraba los inmuebles de Servio. Se solicita autorización a la Subsecretaría y la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo lo autoriza. Es más, en la misma resolución va a tomar razón, y la Contraloría toma razón de este acto administrativo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la calificación o la impugnabilidad, por lo menos uno podría decir que adolece o aparenta ser un acto administrativo legítimo. Esto independiente de las calificaciones o impugnaciones posteriores. Eso con respecto a la transferencia. Ahora, con respecto a lo otro que ustedes señalaron, que tiene que ver con la dación en pago, esto obedece entre el año 2004 hasta el año 2016-2017, a que efectivamente la Fundación no pagó todas las cuotas y vienen sucesivos procesos de negociación con la Fundación. De hecho, si no me equivoco, se ejerció una demanda judicial por parte de Servio para el cobro. Y lo voy a decir así, me consta solo de oídas, digamos, porque yo tampoco era ni jefe ni subdirector, pero en los distintos gobiernos sucesivos, de todos los sectores que hubo a la fecha, se trató de alguna forma de lograr solucionar el tema de este cobro y este pago, ¿ya? Finalmente, el año 2016-2017 se ofrece a Servio Metropolitano la posibilidad de que se le pague con obras de arte de unos pintores brasileros, que son 92 obras, que son algunas pinturas, algunas esculturas. Esas obras eran de propiedad de la Fundación, están los documentos de la donación que constan en esta carpeta, que se las podemos traspasar o entregar, digamos, si ustedes lo solicitan. Les pedimos no dejarla acá porque es el único el antecedente que tenemos, pero no hay problema en entregarla. Y como era una figura, y aquí es donde viene la calificación de la figura, una figura, Servio tiene facultades para recibir, conforme al 355, daciones en pago. De hecho, lo hace hasta el día de hoy. Debo reconocer que generalmente lo hace a través de daciones en pago de terreno, urbanizaciones y viviendas. Incluso tenemos licitaciones en las cuales nosotros solicitamos que, aparte, a diferencia de pagarnos el precio del terreno, nos paguen con vivienda, para destinarla a los distintos programas habitacionales. Eso facultades Servio tiene. Uno podría calificar si la naturaleza del bien, porque es un bien mueble, es discutible o no que Servio lo reciba. Pero finalmente esto se autorizó, se recibió, se tasaron los bienes. Como entendíamos que eran bienes muebles, se mandó a hacer una tasación. De hecho, ese contrato se licitó, se contrataron tasadores y se tasaron. Y la tasación da los valores, están acá, similares a los valores de la deuda. Un poquito más, un poquito menos. Finalmente, se celebró esa dación en pago, se autorizó por los actos administrativos, de acuerdo a la naturaleza del bien y por los montos. La dación en pago no fue a tomar razón de la Contraloría, porque se entendió que jurídicamente no correspondía. Solo la sucesión de los hechos, con posterioridad hubo una denuncia de 3 diputados, que fue a la Contraloría, de los cuales Servio tuvo que contestar, y la Contraloría abocó un dictamen el año 2018, que tengo el número acá, pero el dictamen del 3 de julio, y en ese dictamen de la Contraloría en el fondo hace el análisis, como ustedes dijeron, señala que las responsabilidades administrativas están prescritas, y en el fondo pone en tela de juicio o genera un manto de duda respecto a la transferencia del año 2004. Pero no así respecto al proceso de dación en pago, que la Contraloría entiende que jurídicamente está bien hecho. Eso es lo que dice la Contraloría en ese dictamen a grosso modo, digamos. Ahora, respecto del destino de estos bienes muebles, efectivamente, a través de un acto administrativo, que es el que primero recibe y después inmediatamente entrega en depósito a la misma fundación las pinturas y estas esculturas, ese acto administrativo se dictó, y la verdad es que el fundamento de ese acto administrativo era que efectivamente esto generó un problema más bien fáctico, digamos, de cómo Servio de recibir una serie de pinturas y obras de arte, toda vez que Servio no tiene ni las condiciones físicas de temperatura, ambiente. Solo mencionar que se hicieron las gestiones con distintos organismos, se hizo reuniones con el Museo de Bellas Artes, se alcanzó a enviar un oficio al Museo de Bellas Artes para los efectos de si podían recibir ellos estas obras, no fue posible, y también fue a través de la Sala Anahuac, que era
y para que me entiendan bien, lo más parecido que tiene Servio, el ministerio o museo, digamos. De hecho, se hicieron reuniones incluso con el Consulado de México para los efectos, toda vez que el origen o los fondos de la Sala Anahuac tienen que ver con una nación de gobierno mexicano. Finalmente, se entregan a la fundación en este depósito solo por el hecho de, digamos, que no era posible mantenerla en Servio y se entregan en depósito con ese fin. Es un depósito, está regulado por el Código Civil, como lo dice la resolución, gratuito, y permanente, digamos, hasta que se tome la decisión administrativa de lograrles otro lugar o destino. Eso es lo que tiene que ver con la explicación de los actos administrativos, digamos, de tanto la transferencia como la dación en pago de las obras. Sí, complementariamente, en el fondo, cuando nosotros empezamos a gestionar, como dice Marcelo, el destino, finalmente se hace gestión a través de la Subsecretaría de Cultura para poder llevar justamente a la Sala Anahuac estas obras, pero lamentablemente, como son obras son obras caras, son obras de arte en el fondo que tienen que mantener una cierta conservación respecto de humedad relativa, respecto de temperatura y condiciones específicas para que éstas no se deterioren, es que finalmente en la misma instancia se coordina a través de la fundación mantener las obras justamente al cuidado, porque ellos tenían las condiciones específicas para poder mantener en el fondo la calidad de estas y que no hubiera un desmedro en el patrimonio del servicio, que era lo que primero a nosotros nos preocupaba. No obstante, como muy bien dijo Marcelo, la gestión a través de la Subsecretaría de Cultura y la gestión que se hizo con la Sala Anahuac no nos permitió llevar las obras allá por un tema principalmente de conservación, no nos aseguraban ni la temperatura ni la calidad de conservación necesaria. Se intenta, como muy bien dice Marcelo, hacer gestión a través del Museo de Bellas Artes o buscar lugares donde pudiéramos eventualmente resguardar estas obras. Nos encontramos con las negativas en el minuto. La verdad es que además es un problema a nivel nacional hoy día el tema del bodegaje, digamos, de las obras o de los hallazgos arqueológicos. Como ustedes saben, hoy día están todas abarrotadas y la verdad es que hay muchos incluso hallazgos arqueológicos que nosotros hemos retirado en distintos sectores que todavía no los hemos podido llevar a museo. Y en esta gestión que hemos estado haciendo estos últimos meses, finalmente logramos encontrar un espacio en conversaciones con la directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que está ubicado en Cerrillo, en la ciudad Parque Bicentenario, que además es una ciudad que nosotros hemos estado trabajando los últimos 20 años en la elaboración de un plan maestro mayor ahí, en donde estamos haciendo vivienda, parque, en fin. Y además hubo una remodelación ahí del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que también consideró la remodelación de las bodegas, y hoy día estas bodegas sí están cumpliendo con las condiciones como para nosotros poder conservar, y lo que estamos tramitando en este minuto, esperamos los próximos meses, es justamente sacar las obras de arte desde las bodegas de la Fundación, para poder llevarlas, digamos, a este centro de arte contemporáneo que nos va a permitir seguir resguardando el patrimonio, y además ahí vamos a aplicar otras lógicas asociadas más al tema de arte, en donde vamos a hacer exposiciones respecto de esto, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que está ocurriendo ahora. Sé que mis antecesores, directores y otros en el pasado intentaron sacar las obras de arte de la Fundación, pero la verdad, al no encontrar un lugar específico que mantuviera a resguardo estas obras y que nos permitiera no perder valor, lamentablemente nos obligó a usar ese espacio, pero es solamente esa la justificación, digamos, no hay otra justificación, solamente era conservar el patrimonio del servicio. Solo una cosa para el detalle, que entiendo que fue una pregunta. Las obras fueron donadas a la Fundación Salvador Allende por el Museo Afro Brasil. Ya, ahí está, digamos, en ese documento nos constó a nosotros la propiedad porque se nos ha preguntado harto, también esto salió en la prensa, cómo tuvimos nosotros certeza de la propiedad de las obras por parte de la Fundación Salvador Allende, y tuvimos a la vista, ¿cierto?, un documento emitido por el Museo Afro Brasil, que fue el que le cedió las obras a la Fundación Salvador Allende a través del director ejecutivo de dicho museo, el señor Emanuel Araujo, ¿ya? Documento que tuvimos a la vista. Sí, solo para detallar orden. Bueno, primero yo les tengo que ir ofreciendo la palabra, pero para que funcionen sus micrófonos funciona uno solo, no funcionan los dos, por lo tanto, mientras no apague uno, no se va a prender el otro. Ya, entonces, sobre el punto, don Marcelo. Sí. Solo para complementar, el documento, está acá el documento, consta en la carpeta, es el documento de donación de fecha 1 de junio del año 2012,
dirigido al señor Osvaldo Puccio Huidobro, presidente de Fundación Salvador Allende. Está el documento acá del traspaso de la donación con una pequeña descripción de las obras, sus dimensiones y su autor. Ese documento consta en esta carpeta, está disponible si ustedes lo piden. Diputado Lonto. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las explicaciones y pedirle además copia de los antecedentes que tienen a disposición respecto del origen de las obras, también las comunicaciones que se han tenido para trasladar dichas obras en este momento a los museos no sé cómo se llama el museo, ¿cuál es? El Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Eso. Todas las comunicaciones que han habido para que eso se concrete. Tengo algunas dudas, presidente, que quiero que me aclaren. Cuando uno revisa el decreto 355, que autoriza a las daciones de pago por parte del Serviu, dice expresamente al final, de acuerdo que sean y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Usted lo dijo muy claramente, el Serviu se dedica al giro inmobiliario, terreno, construcción. ¿Qué tienen que ver las obras para cumplir los fines del Serviu para efectos de que sean de utilidad pública para el Estado, para el servicio en este caso, el pago a través de obras? Parece ser que se aleja mucho de sus fines. Entonces, yo sé que ustedes no tuvieron en aquella época, pero quisiera preguntarles igualmente si habían visto algo similar en el servicio en este tiempo que llevan. Es decir, que al Serviu le pagaran con esculturas o obras de arte. Porque ¿qué le sirve al Serviu la escultura y la obra de arte? O sea, se desprende de un bien de más de 23.000 UF a cambio de algo que no le sirve. Porque no tiene ninguna utilidad práctica para el Serviu las obras de arte. Entonces, esto confirma la postura de que acá hay una situación de privilegio, que por lo menos a mí parece que es inaceptable y que se generó en su minuto. Y la subsecretaria que autoriza esto, quisiera saber la fecha, porque me parece que la militancia de la subsecretaria también es del Partido Socialista. Y presidente, tengo otra duda, porque en relación a lo último que les dije, incluso la misma Contraloría lo dice. Dice que no se puede, si no satisfacen una necesidad real del servicio público, si no se trata de una solución más o menos más bien formal, siempre se tiene que privilegiar la utilidad, conservación y resguardo del patrimonio fiscal, bueno, etcétera, etcétera. Habla de que en el fondo tiene que ir de la mano con la finalidad del servicio, si no, no es de utilidad pública para el servicio intercambiar horas a cambio de más de 560 millones de pesos que se le debía al Estado. Y, presidente, quisiera saber qué pasa en el intertanto en estos años, con la mantención, conservación, resguardo de dichas obras, porque si bien están en dación en pago en el museo, hay una obligación del Serviu de velar porque esas obras estén cuidadas, estén con pólizas de seguro, tengan un estado de conservación adecuado. Es decir, ¿cuántas veces han ido funcionarios o se han pedido rendiciones de cuentas respecto a esas obras en estos años que lleva ya? Y por último, presidente, parte de los antecedentes dicen que cuando estas obras se entregan como para extinguir la obligación de 560 millones de pesos, solamente se tuvo acceso a las obras mediante fotos. Quisiera saber si es así y si en los documentos que ustedes han podido recabar está constatado que esas obras se tuvo conocimiento físico de esas obras y no solamente a través de fotos, porque a través de fotos la verdad es que es difícil de evaluar cualquier tipo de cosa. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Lonton. Ofrezco la palabra para que hagamos todas las preguntas de una sola vez. Diputado, yo tengo también unas consultas, que sé que no dependen de ustedes, pero primero, ¿cuánto fue la deuda impaga respecto de esta transferencia? Segundo, si se hicieron tasaciones de estas obras de arte y como lo señalaban ustedes, el, entre comillas, giro del Serviu, el giro inmobiliario, no el giro de arte, ¿por qué como servicio no se han desprendido de estos bienes y han recuperado los dineros que se le adeudaban? Porque cualquier abogado de cobranza, si incauta un auto, lo que hace es sacarlo a remate, ¿ya? Para recuperar, ¿no es cierto?, su dinero. O respecto de la dación en pago, ¿hay alguna cláusula que prohíba la enajenación de estos bienes muebles? Porque si bien son obras de arte, siguen siendo
cosas, muebles que están dentro del comercio humano, ¿ya? Y por lo tanto son perfectamente transables, y el giro, me vuelvo a lo que planteó Marcelo, creo, al principio, del servicio es construcción de vivienda, inmuebles, urbanismo, ¿no es cierto? Y no tener que transformarse en verdaderos curadores de obras de arte, porque al final del día, por lo que le desprendo de lo que dice el diputado Lonto, ustedes se transformaron ahora en curadores de una colección de obras que implican no solamente tener que tener un debido cuidado, ¿ya? Respecto de esas mismas obras. Usted lo decía, director, temperatura, humedad, una serie de cosas, lo señalaba el diputado Longton, seguramente seguros comprometidos que yo supongo que los asume ahora el Serviu como propietario, porque el contrato de depósito es gratuito. Entonces, ¿por qué no, si el Serviu tiene patrimonio propio, y hoy día tenemos un tremendo problema con incluso la compra de terrenos, director, si todos lo sabemos, por eso estaba citado hoy día la directora de la EPRES y el ministro de Hacienda, ¿ya? Porque no es solamente esos servicios, son los servicios de todo Chile. Se sigue como con esta carga que significa el tener que mantener obras de arte, por muy valiosas que sean, respecto a un organismo que su función es totalmente distinta. Entonces me gustaría también saber si existe alguna cláusula que prohíba la enajenación de esos bienes. Le ofrezco, diputado Lonto. Muy breve. Marcelo, usted Marcelo, ¿cierto? Perdona que lo tutee. Señaló que hubo antecedentes de que se persiguió la deuda. La pregunta que uno se hace es que cualquier persona que debe una deuda de esa entidad, porque son 566 millones los que se debía el 2006, en 8 años ya el embargo se concreta. Entonces, ¿usted tiene antecedentes de por qué no se embargó la casa? ¿O por qué no se procedió al embargo? Porque te aseguro que a ningún ciudadano contribuyente le aguanta el Estado que le deban 8 años más de 560 millones de pesos. Yo creo que esta es una situación bastante excepcional, así que si nos puede dar luces respecto a aquello. Gracias, presidente. Maravilloso. Ya, el juicio que se presentó fue un juicio ordinario, de deuda de precio de compraventa. Por lo tanto, no era un juicio ejecutivo, no es el juicio que tiene un embargo a la mano, es un juicio de lato conocimiento. Y claro, y que se empezó efectivamente a ventilar en el año 2006, pero rápidamente, apenas empezado el juicio, en ese momento se decidió, o más bien se instó desde el Ministerio, ¿cierto?, en alcanzar un tipo de solución alternativa. Eso ocurre mucho con el Serviu, cuando el Serviu demanda a otras instituciones públicas o a entidades privadas, pero que desarrollan labor pública. Es muy común eso, ¿eh? Normalmente el Serviu no llega hasta el final con fallos y sentencias. Es una situación que se genera mucho, básicamente porque intervienen después actores importantes que de alguna manera instan por eso. Ya eso es así generalmente. El juicio empezó en el año 2006 efectivamente y no avanzó hasta un embargo porque es de un tipo de juicio de cobro de pesos que más bien se traduce para los que son abogados acá en un juicio ordinario que requiere una sentencia definitiva primero de largo plazo y luego viene el proceso ejecutivo, ¿ya? Sí, pero lamentablemente la escritura pública, cuando es deuda en cuotas, no es reconocida en los tribunales como un título ejecutivo perfecto para los efectos de un juicio ejecutivo. Eso no. Por la experiencia que yo fui abogado litigante muchos años, las escrituras públicas de pago diferido nunca fueron reconocidas por los tribunales como como título ejecutivo perfecto. El título ejecutivo tiene que bastarse a sí mismo y un título ejecutivo que está parcialmente cumplido, los tribunales no entendían que era un título ejecutivo perfecto. Por eso eso lo conozco de buena fuente. Entonces, por esa razón, tuvimos que hacer un juicio ordinario, que todos sabemos que es un juicio que puede demorar 3-4 años. Y en ese proceso... Yo soy abogado, sí. Sí, era abogado del Serviu. Sí. No me tocó verlo directamente, pero era compañero para de el registro. Usted era abogado del Sí. Serviu en esos momentos, Claro, en el 2006. Así es. Sí.
Sí, sí, sí. No, conozco el caso de primera mano y como ese Servio tiene muchos juicios, y el caso que les planteo de compraventa a título ejecutivo imperfecto nunca se reconoce como título ejecutivo. Para juicio ejecutivo sí lo es como base para juicio ordinario. Esa es la razón por la que no se hizo el embargo, lo que plantea usted. ¿Mm? Tampoco una precautoria. Lo que pasa es que ya que si iba a ser juicio ordinario, sí, se sí. podría haber solicitado una medida precautoria de prohibición de Sí, celebrar bueno, acto yo ahí contrario. desconozco los detalles procesales del juicio, pero no, precautoria no hubo. Era un juicio que estaba recién empezando, para ser franco. Sí, la deuda eran 20, que quedó pendiente, eran eso, que preguntó usted 21.000, claro, esa era la deuda porque se pagaron 4 de 9 cuotas. ¿Ah? Ojo, claro, se pagaron exactamente. Claro. Respecto a si las obras fueron inventariadas, que también es un punto, sí. Eso lo sabéis. Sí, sí. Sí, la obra está... Perdón. Sí, las obras están inventariadas, están inventario, efectivamente el inventario es con fotos. Sí, el inventario es con fotos, constan las fotos acá, y respecto a la pregunta si se visitaron, si se vieron, yo entiendo que, no me consta, pero entiendo que más de algún funcionario las vio. Ahora, la verdad es que eso es bien poco relevante, por lo mismo que ustedes dijeron, la capacidad de uno de poder ver el valor artístico es bastante limitado, por eso se tomó la decisión de efectivamente hacer una tasación y inventario por alguien que efectivamente tuviera el expertise de hacerlo. Entiendo que se vieron, sí, físicamente, sí. Tengo aquí una tasación de Gloria Cortés Aliaga del Museo. Don Marcelo, Sí. ¿quién hizo la tasación? Sí, tasación de Gloria Cortés Aliaga del Museo Nacional de Bellas Artes. Está aquí el inventario. Que se contrató por el mercado público. Sí, se contrató por el mercado público, sí. ¿Cuánto fue la tasación? Los valores ahí. Sí. 566.924.100 Al valor del dólar. Que equivalía a la deuda de los 21.000 UF APP. A la fecha del 20 de abril del 16. A la fecha ¿Se del nos 20... podría repetir? Sí, lo ¿Cómo repito. se tasaron? ¿En cuánto se tasaron esa obra? Se tasaron en la suma de 566.924.113 pesos al día 20 de abril de 2016. 92 obras de arte. 92 obras de arte, claro. ¿Y eso equivale a las 21.000 UF? De la época. De la época. Claro, 2015. Perdón, 2016. 2016. De abril del 2016 la resolución. Claro, la UEF a la época del 2016 equivalía a eso. Sí, otra pregunta que usted hizo en relación al destino de las obras, si había alguna cláusula de venta, no. O sea, no existe ninguna provisión para que el Serviu pueda... No, podría venderlas. Hacer una licitación remate de las obras y... El Serviu podría venderlas, efectivamente. Y recuperar sus platas para construir casas. Eso es lo que queremos hacer. Micrófono. Director tiene la palabra. Sí, justamente lo que buscamos hoy día es justamente recuperar patrimonio, en el fondo. Efectivamente se hace una visita. Esto, el control y cuidado está en las manos del subdirector de Administración y Finanzas del Servio Metropolitano. Él tiene un equipo que cada semestre va, ve las obras, verifica. De hecho, hoy día mismo estuvieron en las bodegas, digamos, de la Fundación con la directora del Centro de Arte Contemporáneo, justamente revisando la situación de estado de las obras y viendo toda la logística finalmente que vamos a requerir para poder hacer los futuros traslados y ver también cómo podemos, desde el punto de vista del conocimiento, porque para nosotros también es súper importante señalar que claramente no somos expertos en el área, por lo tanto necesitamos que los expertos en el área nos señalen cómo de alguna manera podemos nosotros recuperar patrimonio frente a esto, y eso es lo que estamos trabajando con el SENAC, y esperamos generar un convenio que nos permita de alguna manera limpiar el proceso para poder generar y regularizar esta venta. Y respecto a la pregunta original de si el Servio en algún minuto había dado o había recibido una dación de pago con obras de arte u otro tipo de... La verdad es que es primera vez, no nos ha pasado nunca antes. Nosotros siempre, como dijo Marcelo, es por terrenos, urbanizaciones u otro tipo de propiedades, pero no a través de obras de arte.
y entendemos que las obras de arte en sí mismo tienen una plusvalía alta, no pierden su valor si están bien mantenidas, por lo tanto es una obra que entiendo ha subido su precio a la fecha actual. Pero sí creo que, si me preguntan a mí, yo no lo haría en el futuro, digamos, por un tema principal, por el dolor de cabeza que nos ha generado principalmente el tener que hacer con estas obras y resguardar el patrimonio, que es lo que a nosotros más nos preocupa. O sea, cuando nosotros empezamos a verificar y dejamos en el museo, digamos, de la Fundación, fue solamente para resguardar patrimonio, nada más, porque en el fondo lo que no queríamos, al menos, es que eso perdiera valor. Eso es como para cerrar un poco la explicación en ese sentido. Diputado, las quieren sacar a la venta entonces, al final. Sí, lo más conveniente. Presidente, tengo una pregunta más. Agradezco la respuesta de que esto nunca antes había ocurrido en la historia de Servio y yo creo que todos conocemos la razón por qué eso ocurrió. Es respecto a la conservación de las obras, porque ustedes como dueños, propietarios de las obras, tienen una obligación de la conservación, mantención, incluso la contratación de póliza de seguro por si las obras corren algún daño, actualmente se las pueden llegar a robar, pero ¿cómo han mantenido el cuidado y conservación de esas obras durante estos ya 8 años han pasado, creo, desde que esas obras están en el Museo Salvador Allende? ¿Hay una constante vigilancia y hay pólizas de seguro asociadas a aquello? Eso. Yo por los antecedentes que hay, pólizas de seguro no hay. No he encontrado antecedentes respecto a pólizas de seguro. Con respecto a la conservación, sí hay visitas de parte de la Subdirección de Finanzas para ver el estado de conservación. Y yo creo que tiene que ver un poco con la decisión original de a dónde entregarla, digamos. Se entendió que la Fundación era un museo que podía conservar las obras, como otro, como las gestiones que yo señalo que se hicieron y que fracasaron por distintas razones en otros museos para poder recibirlas. Pero que conste algún seguro, no lo hay, ni los actos administrativos tampoco se contempló la contratación de un seguro para estos efectos. Eso no hay constancia de seguro. Sí. Lo último cerrado, presidente. Diputado Longton, Sí, última pregunta. Última pregunta, sí. ¿Cómo verifican ustedes la conservación? Porque usted dice que iba el subdirector de Administración y Finanzas a ver eso. Si ustedes mismos dijeron en un inicio que no son expertos en obras, por lo tanto tuvieron que licitar esto a través del Museo de Bellas Artes para ver el valor de las obras. ¿Cómo el subdirector, una persona que tiene otra especialidad, puede verificar que la obra está en buen estado? Eso. Ya contamos con el apoyo de los especialistas justamente de la Fundación. Ellos son los que de alguna manera resguardan en conjunto con nosotros la situación actual de las artes, de las obras de arte. Que son los expertos en el fondo. Para dejarlo en manos de expertos. Eso en respuesta. Bueno, si nos pueden hacer llegar copia de los antecedentes, sería bastante práctico para poder revisar los antecedentes, ¿ya? Los documentos y tenerlos a la vista. Entonces se los encargamos y bueno, y agradecer la presencia y poder exponer sobre el tema. Diputado Matterson. Gracias. Yo creo que sería interesante también que nos informen mes a mes cómo va el avance en el sentido de la liquidación o qué se determina hacer con estas obras. Yo creo que tenerlas almacenadas eternamente no tiene ninguna finalidad práctica, digamos. Así que eso sería interesante si es que la comisión aprueba esta solicitud. Nosotros estamos respondiendo una solicitud formal de información que nos llegó desde la Cámara. Junto a esa respuesta vamos a adjuntar los antecedentes del caso y vamos a aprovechar de señalar una propuesta, digamos, de seguimiento respecto de lo que hagamos nosotros con las obras en el futuro. Muchas gracias. Entonces le vamos también a solicitar esa información respecto de lo que plantea el diputado Matterson sobre qué se va a ir haciendo con estas obras. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.